Probando, 1, 2, 3, probando. Sí. Hola. 1, 2, 3. Vamos. Mi nombre es Leonardo Calabresi y esto es Tormenta de Humo Podcast, un lugar donde se comparten historias argentinas reales de falsos profetas, gurúes truchos, estafas, grandes vendidas de humo. En fin, todas cuestiones relacionadas con el engaño, la mentira, el chamullo siempre a gran escala. Intentando siempre agregar algo nuevo a cada historia, con la idea de encontrarle sentido a cosas que parecen no tenerlo. En el capítulo de hoy, la vida de Paul Howard Frampton y cómo pasó de científico teórico a mula narco, de trabajar en Harvard a la cárcel de Devoto. La vida de Paul es de película, pero no una biográfica o de acción, sino una de Adam Sandler o Will Ferrell. De hecho, en Get Hard, el bueno de Will participa en una trama parecida a esta historia, aunque la idea de la comedia es bastante más lógica y probable de lo que le pasó a nuestro protagonista en la vida real. Si el apellido te suena es porque hay un cantante que se llama Peter Frampton. Los que saben de música lo conocen, los que no, como es mi caso, lo ubican por el capítulo del Jalabaluza de Los Simpson. Es el viejo ese que se queja de que le comen las cosas de la heladera y que no puede tirar el cerdo inflable al aire, entre otras. Bueno, ese es Peter, Pedro. En este capítulo vamos a hablar de Paul, Pablo. Que haya un Pedro y un Pablo, ¿es una casualidad? Obvio que sí, hay como 1 millón de Frampton entre Estados Unidos e Inglaterra, así que seguimos con la historia. Paul Howard Frampton, por su parte, es un físico teórico británico de 78 años, que trabaja en cosmología y física de partículas. Según su página web personal, tiene varios doctorados y postdoctorados en la temática, uno de ellos en Harvard, solo por mencionar la más conocida de las universidades donde estudió o trabajó. Escribió más de 490 papers, lo citaron más de 10.000 veces, es autor de un par de libros e inclusive llegó a compartir autoría con algunos premios Nobel. Todo esto, entiendo yo, es como decir cuántas copas ganaste o cuántos seguidores tenés o algo así, pero en el mundo de la física teórica. Y en ese mundo el tipo es grosso, o al menos lo era. Viendo una foto es como Boris Johnson, el presidente del Reino Unido, ese que tiene el pelo raro, pero en este caso con el pelo normal. Un viejito simpático que te podrías cruzar en cualquier barrio de la zona sur del conurbano, y yo elegí la zona sur porque me crié ahí, pero te lo podrías encontrar en cualquier cafetín barrial y no te llamaría la atención. ¿Y qué tiene interesante este tipo para el 99,999% de la gente a la que la física teórica no le va ni le viene? Bueno, tengo una pregunta. ¿Te lo imaginas a Paul en la cárcel de Devoto? Y no yendo de visita, sino en el pabellón de los narcos, meta cumbia y fracasos. Yo no, sinceramente, hasta que me topé con su historia. ¿Tenés ganas de escucharla? Vamos a la presentación y arranco. Antes de contar cómo es que llegó a la Argentina y no precisamente para bailar tango, tomar vino, comer carne y probar alfajores, que es lo que hacen todos, voy a contarte un poco de la vida de Paul hasta aquel entonces. Creo que repasarla ayuda a entender por qué hizo lo que hizo. Los datos que voy a usar salen de un artículo de investigación bastante largo que hizo Maxine Swan, una escritora norteamericana para el New York Times, una entrevista que hice yo mismo con Fidel Japosnik, espero haber pronunciado bien el apellido porque lo voy a repetir varias veces, un físico argentino que les voy a presentar más adelante, artículos del diario de la Universidad de Carolina del Norte donde él trabajaba, algunas noticias argentinas y otras fuentes. Hay muchos lugares y palabras en inglés, así que espero que les guste mi pronunciación y si no les gusta, sigan escuchando igual, no sean complicados, por favor. Very difficult. El Pulpo Paul, apodo que voy a utilizar para no repetir tantas veces su nombre, nació el 31 de octubre de 1943 y se crió en Worcestershire. 20 veces tuve que pronunciar el... En lo que él describió como una familia de clase media baja. Su mamá lo animaba a mostrar sus perfectas calificaciones a todos los vecinos
lo que la periodista del New York Times describe como una práctica que quizás lo llevó a confundir halagos con amor. A los 18 se mete al Brasenose College en Oxford y obtiene un doctorado o PhD en 1968. Después, como ya comenté, se va a Estados Unidos y hace varios postdoctorados en universidades de las más reconocidas y se dedica de lleno a la investigación. Uno de sus puntos más altos, siempre lo académico, fue cuando le aconsejaron ir a trabajar a la Universidad de Chicago con Shoichiro Nambu, un intelectual muy reconocido en el ámbito, que en 2008 ganó el premio Nobel. Sería como jugar un año con Messi, algo así. Tiago es un fenómeno más bueno y el otro todo lo contrario, un hijo de puta. Frampton destacó algo del japonés, y es que este sorprendentemente no tenía ego. ¿Por qué debería sorprender una persona sin tanto ego? Y esto lo digo entre comillas. Y es que el tema del ego, o mejor dicho, el exceso del mismo, es algo que va a estar desparramado sobre toda la historia, y probablemente sea la causa principal por la cual el pulpo terminó en Devoto. Lo dije en la introducción. Paul escribió más de 490 papers, lo citaron más de 10.000 veces, es autor de varios libros y trabajó junto a premios Nobel. Buscando en Twitter, todo comentario anterior a 2011 son precisamente sobre sus libros, o usuarios fascinados porque Paul les comentó algo en su blog, muy de época los blogs, lo que reafirma que el tipo, en su campo, era importante. En cuanto a su vida personal, aquellos que lo conocen lo describieron como una suerte de idiot savant. Ya va como el cuarto idioma que meto en el podcast, me estoy echando un poco las bolas. Cuya definición es la siguiente. Es una persona con discapacidad mental, pero muy bueno haciendo algo en particular. Buscando un poquito más, idiot savant se traduce desde el francés como idiota erudito o idiota sabio, un término algo antiguo que data de 1887. Pero la palabra idiota, mal usada como insulto, yo la he usado como insulto también, no es que me está haciendo el políticamente correcto, implica una discapacidad mental muy severa, y estos casos no se ajustan a eso. Se llegó a usar también el término sabio autista, que sería el caso del personaje de Dustin Hoffman en Rayman, o del protagonista principal de Good Doctor o Doctor Milagro, según veas la versión yankee o turca de la serie. Mi vieja mira la versión turca por Telefe. Nada, tenía ganas de contarlo. Pero solo la mitad de estas personas son autistas. Con el tiempo, la definición se refinó a síndrome del sabio, algo que no está reconocido oficialmente como enfermedad mental y parece ser que es lo que tiene Paul. Un amigo del pulpo, hablando con la periodista del New York Times, fue bastante elocuente y dijo: las mujeres llegaron un poco tarde a la vida de Paul. Él se casó a los 50 años con Anne-Marie o Ana María, una francesa 2 años mayor. Ella misma se definía como una groupie de la física, y con una frase detalló la química de la pareja. No podía seguir completamente lo que Paul decía, debido a la matemática, pero bien podía entender las palabras o bien escuchar la música de la física. Gustos son gustos, yo no soy quien para juzgar. Pero Ana María tenía las cosas clarísimas. Como físico, Paul era un crack. Este es un crack. Pero emocionalmente, un nene de 3 años, dicho literalmente por ella. La pareja se divorció en 2008 y quedaron en buenos términos. Con el diario del lunes, le diría al amigo Paul que separarse de Ana María fue una pésima decisión. A partir del divorcio, y siempre teniendo en cuenta lo que dice esta extensa nota del diario New York Times, ya dije New York Times como 50 veces, el pulpo comenzó a buscar esposa nuevamente, con la idea de conseguir a alguien entre 18 y 35 años, porque entendía que era la edad más fértil de la mujer y eso concordaba con su deseo de formar una familia. No creo ser el único que al escuchar esto y la forma en que está redactado se le viene a la mente Sheldon Cooper, el personaje de la serie The Big Bang Theory. Bazinga! Existió una candidata, china ella, para ser esposa de nuestro querido científico, con la cual intercambió muchos correos electrónicos e inclusive llegó a combinar una visita durante un viaje que él realizó al país oriental. Se encontró con ella, también científica, también aparentemente crack en lo suyo. Este es un crack. Pero la charla duró poco, calculo que habrá sido en inglés, no sé. Y la cosa no anduvo. Y qué pena,
Para Paul, que la cosa no anduvo, porque con el diario del lunes, el mismo que usé antes, le diría a Paul que tendría que haberse juntado con la China. Aclaro, la científica China, no la China Suárez, que acá no tiene nada que ver. Creo que no tiene nada que ver. Nada, sigo con la historia. Y en este punto es donde comienza la caída. Y tiene que ser con un fondo musical acorde. Ahí va, perfecto. La palabra caída acá tiene dos sentidos. El primero es la de caer bajo, hundirse, tocar fondo, ya que probablemente no esté en los planes de un físico que coquetea con premios Nobel pasar 2 años en un pabellón de Devoto acusado de narcotráfico. El segundo sentido es el de caer víctima de un engaño, caer como un boludo, como le diríamos en Argentina. Ambas caídas están conectadas. Cayó víctima del engaño y es por eso que cayó tan bajo. Lo de qué tan víctima fue o no es algo que formó parte del juicio y por algo terminó preso, pero eso viene en un rato. ¿Cómo comenzó toda esta aventura? Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. La Isla del Sol. Perdón por el chiste malo, pero si ustedes estuvieran en mi lugar, lo hubieran hecho, créanme. La aventura comenzó algún tiempo atrás, eso sí, en noviembre de 2011, para ser más precisos, pero no en la Isla del Sol, sino en el sitio web mate1.com o mate1.com, como quieran pronunciarlo, donde hicieron match el señor Paul Howard Frampton y la señorita Denise Milani. De Paul ya hablamos bastante. Tenemos claro qué tipo de perfil tiene para llevar un sitio de citas. Por su parte, Denise Milani es una modelo checa, delgada, famosa, muy bonita, con un busto más que llamativo. Miss Bikini World 2017, que por aquel entonces tenía unos 35 años. Lo que diríamos hoy una bomba. Los invito a googlearla y sacar sus propias conclusiones. Denise y el pulpo hacen match y comienzan a chatear. Y volvemos al tema del ego. Yo creo que está bien tener la autoestima alta, pero cuando esa autoestima hace fallar tu sentido común, la cosa se pone complicada. Parece que la relación virtual entre Denise y Paul era intensa. Hablaban casi todos los días por Yahoo Messenger. Comentario de viejo, es tremendo cómo cambió todo. Yahoo Messenger y el sitio de citas no existen más y hace solo 11 años que pasó esto. Y yo me pregunto cómo una chica como Denise podría interesarse en alguien como Paul. Más allá de lo estético, hay una brecha muy grande en la edad, los intereses, tipos de trabajo, ritmos de vida, ingresos y así puedo estar todo el día. Había un argumento, flojo, pero argumento al fin. Denise le decía a Paul que estaba cansada de posar en bikini y que los hombres se la comieran con los ojos, esto es una traducción literal. Quería sentar cabeza, tener hijos, bla bla bla. De hecho, Denise, algo insegura, le preguntaba si algún día estaría orgullosa de alguien como ella, rebajándose a sí misma y de esta forma dándole un empujoncito a Paul que con su enorme ego compensó cualquier duda lógica que tendríamos sobre esta relación. Entre tanta charla, exclusivamente por chat, un par de alarmas o red flags, como se le dice ahora, se habían encendido. La más llamativa es que Denise siempre tenía una buena excusa para no atender el teléfono, por lo que a unos meses de conocerla y conversar todos los días por escrito, los enamorados aún no conocían sus voces. El pulpo decidió ignorar esto y varias cosas más, y siguió convencido de que la modelo internacional quería tener una relación con él. Y no solo una relación, porque la cuestión era all inclusive, matrimonio, familia y la mar en coche. Siento que al decir la mar en coche pasé automáticamente a tener 70 años. Mientras tanto, nuestro amigo alardeaba de su relación virtual con sus colegas y amigos. Me imagino al pulpo mostrando la foto y a sus amigos mutando desde un inicial no jodas hacia una sincera preocupación una vez que veían que estaba convencido de lo que decía. El 7 de enero de 2012, Paul parte hacia el aeropuerto de La Paz, Bolivia, con escalas en Toronto y Santiago de Chile. Y acá la aventura se pone un poco pesada. Poneme de fondo algo andino para entrar en clima.
Ahí va. Finalmente, Paul y Denise se iban a conocer personalmente. El momento se iba a dar. Y de nuevo me pregunto, ¿por qué una modelo checa y un físico inglés deberían encontrarse en Bolivia? Bueno, parece que Denise tenía una sesión de fotos en La Paz, lo cual ya de por sí es raro. Y además es un punto de encuentro más que incómodo para ambos. Pero a esta altura el pulpo había ignorado tantas cosas y estaba tan convencido del amor que había entre ambos que todo era posible. Por no decir que era un pelotudo, simplemente, ¿no? Paul planeó un viaje corto, por lo que dejó el coche en el aeropuerto. Y el pobre auto lo terminó esperando más de 2 años. No quiero saber lo que le cobraron de estacionamiento. De las cosas que pienso. Los vuelos iban a ser cubiertos por Denise, ya que el mundo de la moda paga bastante mejor que el de la física teórica. Creo que esto es lo único que tiene sentido hasta acá. Paul llegó a Toronto, y el ticket que le mandó Denise para viajar a Santiago era inválido. En Toronto se hospedó en la casa de un amigo. ¿Por qué hizo tanta escala? No hay mucho detalle al respecto, pero Paul terminó llegando 4 días después a La Paz. ¿Se encontró finalmente con Denise? Obvio que no. Ella le dijo que se había ido a Bruselas a hacer otra sesión de fotos y que le iba a mandar otro pasaje para que, ahora sí, se puedan ver de una buena vez. El contacto era fluido y eventualmente Denise le envía un boleto de avión a Paul, pero no a Bruselas, sino a Buenos Aires, prometiendo que desde allí le enviaría otro ticket a Bruselas. De paso, ella le pide un favorcito, una pavadita, y le podía llevar una valija que se olvidó en La Paz, Bolivia. A todo esto, Paul se escribe con John Dixon, el amigo que lo había hospedado en Toronto, físico y abogado, Extraña combinación de profesiones. que sin dudar le comenta que en el revestimiento de esa valija iba a encontrar cocaína, y que el pulpo ya estaba metido en serios problemas. Paul le responde que no pasa nada, que si llega a haber cocaína en la valija, él va a pedir que la saquen, así como uno pide que le saquen el condimento de la hamburguesa. Esa confianza en vos mismo, Paul, no te la robo. John pensó que iban a secuestrar a su amigo para robarle dinero, pero ni siquiera tenía dinero, así que lo más probable era que lo mataran. Entonces le preguntó a quién llamaba cuando desapareciera, a lo que Paul respondió que llamara a su hermano y su ex mujer. Pero la hospitalidad latinoamericana pudo un poquitito más. Se hospedó 9 noches en el Eva Palace Hotel, en la ciudad de La Paz, y el 20 de enero recibió la valija de un hombre cuyas características no pudo o no deseó recordar. Esperaba un Hermes o un Louis Vuitton, pero recibió una valija con rueditas, Pedorra sería la definición más correcta, y además vacía. Cuando le preguntó a Denise por qué quería una valija vacía, en especial esa valija pedorra, ella le respondió que tenía valor sentimental. Ya me está dando ansiedad de tantas obviedades que Paul dejó pasar. Y eso que leí varias veces lo que escribí. A esta altura creo que todos pensamos como John Dixon, muy gringo el nombre por cierto, y nos sale un date cuenta, Paul. Pero el pulpo, lo que tenía de genio, lo tenía de ingenuo y de terco. Quedó medio en versito, ¿no? Y encaró para Buenos Aires nomás. Y Paul llegó finalmente a Buenos Aires a través del aeropuerto de Ezeiza, donde pretendía pasar un día y se quedó más de 2 añitos. Me gustaría un fondo acorde, de aeropuerto y obviamente libre de copyright para que no me bajen el podcast. Ahí va. Arranco con un dato de color, un detalle, y es que Paul pasó con 2 kilos de cocaína en un avión de línea de Bolivia a Argentina. Menos mal que no se trajo un iPhone, con eso lo paraban seguro. Estuvo unas 40 horas en el aeropuerto de Ezeiza esperando que llegara el ticket a Bruselas, hasta que un amigo, el mismo amigo de siempre, le envió un ticket a Raleigh, que es la capital de Carolina del Norte, en Estados Unidos, el lugar donde él residía. A todo esto, ya habían pasado 15 días desde su partida y necesitaba volver a trabajar. Por las dudas, hizo el check-in de ambas valijas, la propia y la de Milani. Porque es cabeza dura el señor. Y finalmente, algo lógico sucedió en esta historia.
Pronto oyó mencionar su nombre por los altoparlantes, que le pedían que se acerque al mostrador. Él pensaba que le iban a subir a primera clase. Y sí, ¿qué más iba a pensar a esta altura del partido? Pero no. Un grupo de policía lo esperaba, le pidieron que reconozca su equipaje, y si bien dijo que no era de su propiedad, admitió haber realizado el check-in él mismo. Los uniformados revisaron la valija pedorra y, obviamente obvio, había cocaína dentro. Cuestión que en unas horas el pulpo estaba preso. Y colorín colorado, esta historia... Nah, mentira. Falta lo más divertido. Y a todo esto, ¿qué onda Denise Milani la de verdad? Como ya comenté, ella efectivamente existe. Es una modelo internacional de hoy 46 años, que en aquel momento tenía 35. Para desgracia de Paul, y discúlpenme si me hago el sofisticado, se cumplió la navaja de Occam. Un principio filosófico que en versión resumida dice que la explicación más simple es probablemente la correcta. En criollo, esto quiere decir que hasta un monje franciscano y filósofo del año 1200, Guillermo de Occam, el que creó el principio, se podía dar cuenta de que 1. Una supermodelo, exitosa, muy exitosa, no va a usar un sitio de citas, menos aún para conocer un físico teórico de 70 años. 2. De que si así fuera, vamos a darle una chance a este romance, y me salió en versito de nuevo, ella al menos atendería el teléfono. 3. De que nada bueno puede pasar si levantás y despachás una valija vieja, pedorra y vacía de una desconocida en Bolivia, la llevas a Buenos Aires y tiene destino final a Europa, donde sabemos que se la toman toda. Te la tomaste toda, te la tomaste toda, chingüengüencha. De hecho, en Bélgica está el Tomorrowland, la fiesta electrónica más importante del mundo. ¿Casualidad? No lo creo. Y así, varias cosas más. Pero quiero rescatar alguna información de la verdadera Denise Milani. En primer lugar, que Paul estuvo flojo en no hacer un buen chequeo de Denise. Raro en alguien que se dedica a la investigación como él. Y también raro en los que montaron el engaño. Porque el perfil de sitios de citas utilizaba fotos e información real. Pero la verdadera Denise estaba casada desde muy joven, vivía en los Estados Unidos y ya tenía un hijo de 12 años. O sea, no solamente el perfil era falso, sino que la información sobre ella era errónea. Si bien ella es muy reservada con su vida personal, probablemente esta data estuviera disponible al ser una figura pública. Denise, la verdadera, se enteró del caso eventualmente, contó que estaba alarmada porque su nombre estuviera asociado a esto, dijo sentir simpatía por Paul y no mucho más. En el próximo capítulo te voy a contar la estadía en la cárcel, el juicio y la liberación de Paul con detalles y anécdotas imperdibles y una entrevista a Fidel Japosnik, físico argentino que lo conoció y ayudó en su ensombrecida estadía.